No siento ningún remordimiento por haber creído en su momento lo que dijeron Meghan Markle y el príncipe Harry. Tampoco lo necesito. Aquel día muchos pensaron que los medios británicos estaban en su contra, pero sinceramente creo que la prensa fue sorprendentemente comprensiva con ellos, al menos hasta que estalló la crisis del costo de vida. Hoy, si hablamos de víctimas mediáticas, algunos dirían con ironía que los mayores damnificados son el duque y la duquesa de Netflix. Y no es necesario que me crean solo a mí. Lo curioso es cómo a veces una historia empieza a desmoronarse no porque alguien la ataque frontalmente, sino porque las piezas simplemente dejan de encajar. Eso es exactamente lo que ocurrió con el embarazo de Meghan Markle con Archie. En teoría debía ser algo sencillo sin misterio. Sin embargo, poco a poco comenzaron a surgir detalles que llamaron la atención. Al principio fueron observaciones menores, el tamaño del vientre parecía distinto en fotografías tomadas con apenas días de diferencia. Las fechas no coincidían del todo y el plan de un parto en casa terminó transformándose repentinamente en un parto hospitalario sin que se ofreciera una explicación clara. Más adelante aparecieron documentos y notas internas, supuestos memorandos de programación, cronogramas y registros que según algunos revelaban lo que realmente estaba ocurriendo entre bambalinas. Fue entonces cuando Piers Morgan reaccionó de forma explosiva en televisión, agitando papeles y asegurando que todo había sido organizado como si se tratara de una producción cinematográfica. Lo verdaderamente llamativo fue la reacción posterior. No hubo indignación pública ni desmentidos contundentes. Solo silencio, un silencio absoluto, y por eso vale la pena analizar qué sucedió realmente, qué fue lo que la gente empezó a notar y por qué esa falta de respuesta terminó diciendo más que cualquier comunicado oficial. Antes de continuar, muchos invitan a suscribirse, activar notificaciones y apoyar el contenido, porque lo que se va a exponer promete cambiar la forma en que se percibe esta historia. También se insiste en algo importante: las críticas no estaban motivadas por cuestiones raciales. No tenían nada que ver con el color de piel de Meghan, sino con incoherencias que al conectarse empezaban a formar un patrón difícil de ignorar. Todo comenzó, como suele ocurrir en estos casos, de manera sutil y cuidadosamente calculada. Fotografías perfectamente posadas, iluminación impecable, encuadres pensados al milímetro para resaltar el embarazo. Cada imagen transmitía una sensación de control absoluto, como si hubiera sido diseñada antes incluso de llegar a las redes sociales. La ropa, los ángulos, la atmósfera, todo parecía pulido, curado, casi editorial. Al principio el público lo recibió con entusiasmo. Era un embarazo real y era natural que despertara interés y cercanía emocional. En ese contexto, Meghan había hablado abiertamente de su deseo de tener un parto en casa. Personas de su entorno lo mencionaban y la idea encajaba perfectamente con la imagen que ella proyectaba: natural, íntima, discreta, lejos del ruido mediático. El mensaje era claro: buscaba tranquilidad y privacidad. Frogmore Cottage, su residencia en aquel momento, parecía el escenario ideal para una experiencia así, y nadie dudaba de que ese sería el desenlace. Sin embargo, el 6 de mayo de 2019 todo cambió. En lugar de encontrarse en Frogmore Cottage como muchos esperaban, Meghan estaba ingresada en un hospital londinense, el Portland Hospital en Westminster, un centro privado especializado en la atención de mujeres y niños. No era una elección aleatoria. De hecho, algunos familiares de Harry habían nacido allí. Y por supuesto, un parto hospitalario no tiene nada de extraño ni sospechoso por sí mismo. Meghan tenía 37 años, era su primer embarazo y las complicaciones pueden surgir en cualquier momento. Es completamente razonable que los planes cambien por razones médicas y que se priorice la seguridad. En situaciones así, lo responsable es adaptarse a lo que recomiendan los profesionales de la salud. Aún así, para muchos observadores, el contraste entre lo que se había anunciado y lo que finalmente ocurrió dejó preguntas abiertas. No tanto por el lugar del parto, sino por la ausencia de explicaciones claras y por la suma de pequeños detalles que juntos empezaron a generar dudas. Y fue precisamente ese cúmulo de silencios, más que cualquier acusación directa, lo que alimentó el debate que aún hoy sigue vigente. Puede que no compartas esa opinión. Yo sostengo que la mayoría de quienes vieron aquella entrevista probablemente terminaron coincidiendo conmigo. Pero al final no es realmente importante si estás de acuerdo o no. Lo que sí resultó imposible de ignorar fue otro elemento mucho más inquietante, y ese elemento fue la ausencia total de explicaciones. No hubo ninguna. Ningún comunicado sencillo del tipo: hemos cambiado de decisión por una razón médica, o los médicos recomendaron este camino por seguridad.
Tampoco apareció una nota oficial del palacio aclarando que los planes habían evolucionado con el tiempo. Nada de eso ocurrió. Hubo silencio absoluto y de repente el anuncio del nacimiento en un hospital. Ese salto abrupto fue lo que captó la atención del público. Porque cuando durante semanas, incluso meses, se construye cuidadosamente un relato sobre privacidad, intimidad y un parto en casa y luego todo cambia sin decir por qué, es inevitable que la gente empiece a preguntarse qué pasó realmente. A partir de ese momento muchos comenzaron a observar con más atención todo lo anterior. Aquellas fotografías tan bien iluminadas que al principio parecían tiernas y espontáneas empezaron a verse de otra manera. Dejaron de parecer simples actualizaciones de embarazo y comenzaron a recordar más a imágenes cuidadosamente producidas, casi como fotogramas de una sesión profesional. La narrativa tan pulida sobre calma, discreción y decisiones personales empezó a sentirse ensayada, excesivamente calculada. Incluso figuras mediáticas como Piers Morgan retomaron sus críticas públicas a Meghan Markle, reavivando el debate tras sus enfrentamientos legales con ciertos grupos de prensa. Con esa nueva mirada crítica, la gente empezó a retroceder en las líneas de tiempo, a revisar fotos de distintas semanas y meses comparándolas una junto a la otra. Y allí fue cuando el análisis se volvió más intenso. En una imagen el vientre parecía más alto. En otra tomada apenas días después se veía más bajo. En algunas fotos resultaba muy prominente y en otras casi imperceptible, a pesar de que las fechas no indicaban un cambio tan drástico. Por supuesto, la ropa influye, la postura también, y los ángulos de la cámara pueden alterar la percepción. Todo eso es cierto. Pero cuando se observan decenas de imágenes a lo largo de varios meses y las inconsistencias se repiten, empieza a sentirse como algo más que simples elecciones de vestuario. Lo que terminó de avivar las sospechas fue la sensación de control absoluto que rodeaba todo el embarazo. Esa atmósfera no encajaba del todo con el mensaje de solo queremos privacidad. Cada fotografía parecía publicarse en el momento exacto. Cada aparición pública daba la impresión de estar cuidadosamente coreografiada. Cada fragmento de información surgía cuando resultaba más conveniente. Y sí es cierto que muchas celebridades gestionan su imagen de ese modo. Pero cuando al mismo tiempo se pide comprensión, espacio y discreción mientras se controla con precisión cada detalle de cómo se cuenta la historia, algo empieza a chirriar. Porque una vez que se detecta que una pieza no encaja del todo con lo que se dijo, surge inevitablemente la duda sobre que otros elementos podrían no cuadrar. Esa curiosidad casi inevitable fue precisamente lo que preparó el terreno para todo lo que vendría después. Y es allí, exactamente en ese punto, donde la historia comienza a complicarse de verdad. Según lo que salió a la luz más tarde, alguien que supuestamente estaba muy cerca de toda la situación decidió que ya no iba a seguir guardando silencio. Se dijo que esa persona entregó notas de agenda y documentos internos, material de bastidores, como si fueran pruebas de cómo se estaba organizando realmente todo durante el embarazo. Y de acuerdo con ese relato, lo que aparecía en esos papeles no solo no coincidía con la versión pública, sino que era radicalmente distinto, fechas que no encajaban con lo que el público estaba viendo en tiempo real, y aún más llamativo, supuestas visitas médicas registradas en días en los que Meghan era fotografiada en otra parte de Londres haciendo algo completamente diferente. La acusación, tal como se repetía en comentarios y debates, era de esas que buscan provocar. Se hablaba de una actriz sin trabajo capitalizando su estatus real por sumas enormes desde su mansión en California, mientras algunas voces añadían que incluso gente de su entorno empezaba a cuestionarlo todo. Pero lo que realmente empujó el tema al centro de la conversación fueron esos choques concretos de calendario. Porque no se trataba de un pequeño error de una hora o dos. Según quienes compararon los datos, había contradicciones de día entero. El documento marcaba una cita, un control o un chequeo, y al mismo tiempo existían fotos de paparazzi mostrando a Meghan en un acto, una reunión o un desplazamiento en el extremo opuesto de la ciudad en ese mismo tramo horario. Y allí es cuando el público reaccionó con esa lógica simple e implacable: nadie puede estar en dos lugares a la vez, a menos que alguien haya inventado la teletransportación. Luego apareció el asunto de la llegada al hospital, porque la historia oficial describía una escena casi perfecta, un ingreso discreto, tranquilo, sin ruido, exactamente el tipo de privacidad que supuestamente él había buscado desde el principio. Sobre el papel sonaba razonable. El problema, según estas supuestas notas de programación, es que el día en que se habría producido esa entrada serena, ella ni siquiera estaría dentro del hospital.
No estaba allí. Estaría en otro lugar por completo. Y ese detalle por sí solo era el tipo de cosa que obliga a cualquiera a frenar y decir espera. ¿Cómo que no estaba? A partir de ahí la gente empezó a construir líneas de tiempo por su cuenta, tomaban avistamientos públicos, fotos, apariciones y las comparaban con lo que esos documentos decían que había ocurrido a puerta cerrada. Y cuanto más cruzaban datos menos sentido parecía tener todo. Había semanas en las que las imágenes no cuadraban con el trimestre que se estaba reportando. Había fechas en las que su apariencia en público no encajaba con lo que según el calendario oficial debería haber sido visible en ese momento. La sensación para quienes seguían el tema era la de intentar resolver un rompecabezas en el que la mitad de las piezas pertenecían a otra calle. Y en ese caos de versiones entra Piers Morgan, que en ese punto ya estaba disfrutando el espectáculo. Aparecía en su programa hablando de esos papeles como si fueran material decisivo, agitándolos o describiéndolos con dramatismo, y atacaba la cronología punto por punto, fecha por fecha, preguntando cómo se suponía que alguien debía creer que todo aquello encajaba. Se notaba que estaba en su terreno porque este tipo de historia, llena de contradicciones con silencios huecos y giros, es exactamente el combustible que alimenta su estilo: presionar, insistir y convertir cada discrepancia en una pregunta que nadie quiere responder. El hombre se alimenta de señalar contradicciones y de pronto se encontró con un auténtico festín servido delante de él. En directo comenzó a desmenuzar cada detalle, señalando días concretos en los que la información de las agendas indicaba que había ocurrido una cosa, mientras que las fotografías demostraban algo completamente distinto. Fue subrayando huecos, solapamientos y momentos en los que el relato ofrecido al público simplemente no coincidía con lo que según las pruebas visuales estaba pasando en realidad. Su planteamiento era simple pero demoledor: si los datos más básicos, fechas y lugares, no se mantienen coherentes, ¿qué dice eso del resto de la historia? El argumento ganaba fuerza porque cuando se habla de un embarazo no existe demasiado margen para la confusión. Se trata de un proceso de 9 meses con etapas bastante claras y visibles. El paso del segundo al tercer trimestre se nota. Las visitas médicas se fijan en días concretos y dejan rastro. El nacimiento inevitablemente tiene una fecha y una hora. Por eso, cuando los documentos afirmaban que ciertos hechos ocurrieron en días distintos a los reconocidos públicamente, o cuando los lugares no cuadraban con las imágenes captadas por las cámaras, no había zonas grises donde refugiarse. O las fechas coincidían o no. O estaba donde decían los registros o estaba donde la fotografiaron. No podía ser ambas cosas a la vez, y esa incompatibilidad fue lo que dejó a mucha gente desconcertada. No se trataba de opiniones ni de interpretaciones personales, insistía él, sino de datos básicos que deberían haber sido claros desde el principio. Ocurrió esto en tal día, estaba ella en ese sitio a esa hora. Eran preguntas sencillas, casi elementales. Sin embargo, las respuestas parecían cambiar según la fuente que se consultara, lo que no hacía más que alimentar la sospecha. Y cuando parecía que ya había suficiente polémica, él fue todavía más lejos y se adentró en un terreno que terminó de incomodar a muchos: el asunto del vientre. Al comparar fotografías de Meghan a lo largo del embarazo, colocándolas una junto a otra, empezaron a surgir diferencias llamativas. No hablaba de cambios normales ni de vestidos distintos, sino de variaciones que resultaban difíciles de ignorar. En una imagen el vientre parecía alto, en otra, tomada pocos días después, mucho más bajo. En algunas fotos se veía muy marcado y apenas 2 días más tarde casi inexistente. Es cierto que la ropa, la postura o el ángulo de la cámara pueden influir, y nadie lo negaba. Pero él insistía en que al revisar grabaciones de eventos separados por muy poco tiempo, las diferencias no eran sutiles sino drásticas, cambios que no suelen producirse en ventanas de 48 horas durante un embarazo normal. A partir de ahí la conversación se trasladó a Internet. Usuarios comenzaron a hacer sus propias comparaciones, creando líneas de tiempo con imágenes lado a lado. Cuanto más revisaban, más preguntas surgían. Para él todo aquello apuntaba a una conclusión clara: aquello no parecía maternidad sino marketing. Su tesis central era que cada aparición pública, cada fotografía y cada imagen del vientre estaban cuidadosamente controladas y planificadas, no como un simple deseo de verse bien ante las cámaras, sino como si se tratara de una producción perfectamente orquestada. Y entonces lanzó la acusación más extrema de todas. Según afirmó, existían varias versiones del relato del nacimiento redactadas con antelación como guiones alternativos preparados de antemano con distintos detalles y narrativas listos para usarse según cómo se desarrollaran los acontecimientos.
Él lo planteaba como una pregunta retórica que resonó con fuerza, quien escribe por adelantado varias versiones del anuncio de un nacimiento a menos que esté decidido a controlar cada aspecto de cómo se contara la historia al público. Ahora detente a pensarlo un momento. Para la mayoría de las personas cuando nace un hijo el anuncio suele ser simple y directo: el bebé y luego todos están bien, este es su nombre y gracias por el cariño recibido. Fin. Sin embargo, si lo que sostenía Morgan era cierto, aquí no se trataba de algo espontáneo sino de relatos completos preparados incluso antes de que Archie naciera, con distintas versiones listas para activarse según el momento, el lugar o la reacción del público. Ese detalle cambia por completo la percepción porque transforma lo que debería ser un instante íntimo y familiar en algo que se asemeja más a un lanzamiento cuidadosamente calculado. Desde esa perspectiva, él insistía en que la prioridad no parecía ser la experiencia real, ni la salud, ni la seguridad, ni siquiera la alegría natural de convertirse en padre, sino la imagen proyectada hacia el exterior. Lo planteaba de una forma bastante dura: no era la historia de una madre primeriza nerviosa que solo quería que todo saliera bien, sino la de alguien que dirigía su propia vida como si fuera la productora ejecutiva de una serie con guiones alternativos y planes de respaldo. Para reforzar esa idea mostraba más grabaciones de Meghan en distintos actos públicos sosteniendo el vientre de forma casi teatral, con ambas manos colocadas con cuidado, una sonrisa suave y una mirada sonadora, siempre muy consciente de las cámaras y del efecto que estaba produciendo. Luego contrastaba esas imágenes con otros registros del mismo periodo donde se la veía comportarse de manera totalmente distinta, subiendo escaleras con agilidad, moviéndose sin aparente esfuerzo, sin proteger el abdomen con las manos, como alguien que no pareciera estar en una etapa avanzada del embarazo. Es cierto que cada embarazo es distinto, que algunas personas se sienten llenas de energía y otras tienen grandes dificultades y que no existe una única forma correcta de vivirlo. Eso es normal, pero lo que él subrayaba una y otra vez era la incoherencia dentro de la propia línea temporal de Meghan: escenas muy exageradas frente a las cámaras, seguidas casi de inmediato por momentos de absoluta normalidad cuando parecía que nadie la observaba. Ese contraste constante era el núcleo de su argumento. Lo que realmente le inquietaba, y a muchos otros que seguían el tema con atención, era el nivel de control que parecía ejercerse sobre cada mínimo detalle. Nada daba la sensación de ser casual o improvisado. Cada imagen, cada declaración, cada aparición pública parecía diseñada para cumplir una función concreta dentro de un relato previamente definido. Y una vez que se empieza a mirar todo desde ese ángulo, resulta difícil dejar de hacerlo. A partir de allí la atención se desplazó hacia otro aspecto igual de llamativo: la relación con el personal del palacio. Meghan había hecho afirmaciones muy serias sobre cómo fue tratada durante su embarazo por quienes trabajaban allí, describiendo un ambiente frío, distante y en ocasiones directamente cruel. Según su versión, se sentía aislada, sin apoyo y obligada a enfrentarse sola tanto a la presión mediática como a su primer embarazo dentro de la familia real. Naturalmente, ese relato despertó simpatía porque nadie quiere imaginar a una mujer embarazada pasando por una experiencia así. Sin embargo, volvieron a aparecer memorandos y documentos internos filtrados por personas con acceso a los calendarios y a las comunicaciones del personal de ese periodo. Y según quienes los vieron, lo que mostraban era una versión completamente distinta de los hechos, casi opuesta. Dos relatos que no coincidían en absoluto y que abrían una nueva grieta entre la historia pública y lo que supuestamente estaba ocurriendo tras bambalinas. Según lo que reflejaban esos documentos internos, al personal se le había dado la orden explícita de atender cada solicitud de Meghan de inmediato, sin importar lo inusual o incómodo que resultara el momento en que se hacía. No se trataba de simples ajustes razonables, sino de un esfuerzo constante por complacer cualquier necesidad en el instante exacto en que surgía. De hecho, uno de los puntos más llamativos que apareció en esos registros fue que varios miembros del equipo llegaron a trabajar turnos dobles únicamente para responder a demandas de vestuario que no estaban previstas. Personas reorganizando su vida personal, extendiendo jornadas laborales y ajustando agendas a última hora para resolver peticiones que ni siquiera habían sido planificadas con antelación. Difícilmente eso encaja con la imagen de un entorno frío o indiferente. Más bien describe a un grupo de trabajadores esforzándose al máximo por satisfacer a alguien incluso más allá de lo que exigían sus funciones habituales.
La situación se volvió todavía más compleja cuando los papeles mostraron casos en los que Meghan rechazó asistir a determinadas reuniones o actos para luego afirmar públicamente que había sido excluida de ellos. En los registros internos quedaban constancias claras de invitaciones enviadas, horarios propuestos y opciones ofrecidas frente a decisiones personales de no participar. Sin embargo, la versión que terminó circulando fue la de "me dejaron fuera". Esa diferencia entre lo que indicaban los documentos y lo que se comunicaba hacia el exterior se convirtió en uno de los ejes del debate. Piers Morgan explotó este contraste sin reservas leyendo fragmentos de correos y notas internas en directo con un tono de incredulidad casi palpable, subrayando cómo cada nuevo detalle debilitaba la narrativa de marginación. Línea tras línea fue armando su argumento, primero instrucciones al personal para atender cualquier petición sin cuestionarla. Luego los turnos extra dedicados a cambios de vestuario imprevistos. Después las reuniones rechazadas que más tarde se presentaban como exclusiones forzadas. Para él todo apuntaba a una conclusión clara: no se trataba de una mujer oprimida por un sistema hostil, sino de una institución que en muchos casos se doblaba sobre sí misma para mantenerla satisfecha. Y cuando ese esfuerzo no encajaba con el relato que más tarde se quería transmitir, la historia se reescribía de todos modos para mantenerla en el papel de víctima. Lo que hacía estas acusaciones especialmente dañinas era su nivel de detalle. No eran impresiones vagas ni sensaciones subjetivas, sino comunicaciones documentadas, registros con fechas y horas, pruebas concretas de interacciones entre Meghan y el personal del palacio. Material mucho más difícil de refutar que simples percepciones. O esos documentos existían y decían lo que se afirmaba o no. O el personal trabajó horas extra para atenderla o no. O ella declinó esas reuniones o fue realmente excluida. En ese terreno no hay demasiado espacio para interpretaciones intermedias. A medida que estos elementos se difundían, la opinión pública empezó a cambiar ligeramente. Incluso algunas personas que habían apoyado sin reservas la versión de Meghan comenzaron a preguntarse si la situación no había sido más compleja de lo que parecía al principio. El relato de una mujer completamente sola frente a una institución implacable empezó a resquebrajarse ante la posibilidad de que en realidad la institución hubiera intentado ayudar más de lo que se reconocía y que parte de ese aislamiento hubiera sido elegido o al menos amplificado con el tiempo. Y tras todo esto, las inconsistencias en la cronología, las dudas sobre el embarazo, las contradicciones con los memorandos del personal, lo lógico habría sido esperar una respuesta clara. Al fin y al cabo se trataba de Meghan Markle. Se trata de una mujer que nunca ha tenido reparos en defenderse ni en corregir públicamente una versión cuando siente que la han retratado de forma injusta. Sin embargo, aquí ocurrió algo completamente distinto: nada. Un silencio absoluto. No hubo comunicado de su equipo, ni respuesta cuidadosamente redactada a través de un portavoz, ni fotografías estratégicas captadas por paparazzi para mostrarla tranquila e indiferente mientras tomaba un café. Simplemente mutismo total. Y ese silencio llamó poderosamente la atención porque Meghan siempre había reaccionado con rapidez cuando se sentía atacada o malinterpretada. En el pasado hubo declaraciones públicas, publicaciones medidas al milímetro en redes sociales e incluso entrevistas completas dedicadas a responder críticas. Por eso, cuando empezaron a circular acusaciones concretas sobre incoherencias en la cronología de su embarazo, sobre el desgaste del personal para satisfacer sus exigencias o sobre la apariencia cambiante de su vientre y ella no dijo absolutamente nada, mucha gente se dio cuenta. Y no pasó desapercibido. Piers Morgan desde luego lo notó. En su programa convirtió ese silencio en un tema central, preguntando una y otra vez dónde estaba la respuesta, la corrección, el manual habitual de control del relato. Su planteamiento resonó con parte del público cuando alguien ha construido su imagen sobre hablar claro y manejar su propia narrativa. Un mutismo repentino resulta significativo. Da la sensación de que quizá no existe una buena explicación o de que la verdad podría ser más incómoda que permitir que otros especulen. Aún más llamativo fue el silencio de Harry. Un hombre que había hecho de proteger a mi familia su bandera principal y que había justificado su salida de la vida real precisamente para huir de la presión mediática. Ante preguntas serias sobre uno de los momentos más importantes de su vida, el nacimiento de su primer hijo, tampoco hubo palabras, ni aclaraciones, ni intentos de frenar la polémica.
Lo que hizo la situación todavía más extraña fue la reacción, o mejor dicho, la falta de reacción del círculo de celebridades que en otras ocasiones había salido rápidamente en defensa de Meghan. Personas que antes publicaban mensajes de apoyo, tributos emotivos o respuestas inmediatas frente a críticas menores esta vez guardaron silencio. No hubo tweets solidarios, historias en Instagram ni una campaña coordinada de relaciones públicas para contrarrestar el relato que estaba tomando forma. Era como si todos hubieran decidido dar un paso atrás y observar desde la distancia. En contextos así el silencio crea un vacío y ese vacío suele llenarse con interpretaciones propias. Cuando no hay desmentidos oficiales, las acusaciones empiezan a asentarse en la mente del público como algo posiblemente cierto. Cuando los aliados famosos dejan de defenderte, surge la sospecha de que saben algo que los hace sentirse incómodos. Y cuando incluso tu pareja evita pronunciarse, las preguntas se multiplican. A todo esto se sumó la postura de la familia real, o más bien su ausencia de postura. No hubo comunicados desde el palacio ni frases diplomáticas del tipo "las versiones pueden variar", ni el más mínimo intento de encauzar la conversación pública. Es cierto que la monarquía británica suele regirse por el principio de nunca cuellarse, nunca explicar, pero en este caso ese silencio pareció agravar la situación. Si las afirmaciones hubieran sido completamente falsas o absurdas, muchos esperaban al menos algún gesto para proteger la credibilidad de la institución. Piers Morgan insistía en lo inusual del patrón. Recordó numerosos episodios en los que Meghan había respondido de inmediato a artículos que no le gustaban o a historias desfavorables. Sin embargo, frente a un cuestionamiento profundo y detallado de su relato sobre el embarazo acompañado de supuesta documentación interna, no hubo nada. Cero. Y cuanto más tiempo pasaba sin una sola declaración, peor aspecto tenía todo ante la opinión pública. Quienes hasta entonces la habían defendido empezaron a sentirse incómodos con ese silencio prolongado. Se notaba claramente en Internet, en las secciones de comentarios y en redes sociales, donde antiguos aliados comenzaban a expresar dudas abiertamente. Algunos decían que preferirían que ella saliera a dar una explicación directa, otros confesaban que la falta de respuesta empezaba a hacerles replantearse muchas cosas, porque llega un punto en el que no contestar se convierte en sí mismo en una respuesta. Y esa respuesta para muchos no resultaba nada favorable. Sin embargo, el silencio no fue el único detonante del debate. Poco a poco personas ajenas empezaron a rescatar videos y a compararlos entre sí. Y una vez que esas comparaciones aparecen frente a tus ojos, es difícil dejarlas pasar por alto. Piers Morgan mostró fragmentos de entrevistas en las que Meghan relataba con dramatismo lo severas que habían sido sus náuseas matutinas, describiendo días en los que apenas podía levantarse de la cama, pintando un cuadro de agotamiento extremo, malestar constante y una necesidad casi permanente de reposo. Acto seguido enlazaba esas declaraciones con imágenes públicas tomadas exactamente en esas mismas fechas, donde se la veía asistiendo a eventos, sonriendo ante las cámaras y relacionándose con el público con absoluta normalidad. Es cierto que los síntomas del embarazo pueden fluctuar y que muchas mujeres pasan de sentirse mal por la mañana a encontrarse mejor horas después. Eso es algo común y perfectamente posible. Pero lo que Morgan subrayaba no era simplemente esa variación natural, sino la enorme distancia entre el relato que se ofrecía en entrevistas y lo que mostraban los hechos captados en tiempo real. Las descripciones verbales hablaban de reposo casi absoluto, de un estado físico que apenas permitía funcionar. Sin embargo, los vídeos y fotografías reflejaban otra realidad. A esto se sumaban inconsistencias físicas que él no dejaba de remarcar. En un evento se veía a Meghan caminar despacio, sujetándose el vientre con ambas manos, moviéndose con extremo cuidado, como si cada paso exigiera una atención especial, transmitiendo la imagen de alguien que protege algo muy delicado. Apenas unos días después aparecían imágenes de ella subiendo escaleras con ligereza, sin apoyar la mano en el abdomen, sin gestos de cautela, avanzando con energía y soltura. El embarazo era el mismo la semana también, pero la manera de moverse resultaba completamente distinta. Morgan calificó todo aquello de teatral, repitiendo ese término una y otra vez. Según su interpretación, las escenas en las que la gestación se hacía más visible estaban pensadas para la cámara como si fueran pequeñas actuaciones. Los pasos lentos mientras sostenía el vientre, la forma cuidadosa de sentarse, las miradas sonadoras dirigidas al horizonte durante las sesiones fotográficas, todo formaba parte, a su juicio, de una puesta en escena más que de una expresión genuina de cómo se sentía realmente.
Lo que hizo que este argumento calara en muchos espectadores fue que no se trataba de un caso aislado. Morgan presentó numerosos ejemplos repartidos a lo largo de todo el embarazo. Distintos meses, distintos actos, pero el mismo patrón repetido una y otra vez cuando sabía que estaba siendo observada y el foco mediático estaba claramente sobre ella. La gestualidad se volvía marcada y el embarazo se hacía evidente en cada movimiento. Cuando las imágenes parecían más espontáneas o ella no parecía consciente de estar siendo grabada, los gestos eran normales, ágiles y sin restricciones visibles. Incluso recurrió a la famosa entrevista con Oprah para reforzar su punto, analizando con detenimiento la manera en que Meghan hablaba a Lee de su experiencia durante el embarazo. Para él, el contraste entre el discurso emotivo y las imágenes documentadas en paralelo reforzaba la sensación de que algo no encajaba del todo. Esa acumulación de detalles más que un solo episodio concreto fue lo que mantuvo viva la controversia y alimentó la percepción de que la historia presentada al público tenía demasiadas capas cuidadosamente construidas como para no levantar sospechas. Las pausas calculadas, la construcción deliberada de momentos de fragilidad y esas irrupciones de emoción cruda colocadas con precisión milimétrica fueron algunos de los elementos que Pierre subrayó con insistencia. Detuvo la imagen en puntos concretos, fijándose en los gestos del rostro, en cómo él parecía detenerse justo antes de soltar una frase cargada de peso emocional, en la forma en que las lágrimas aparecían pero rara vez llegaban a caer. Para él todo transmitía la sensación de algo ensayado, como si cada instante hubiese sido practicado previamente para lograr el máximo impacto. Es una crítica dura sin duda porque implica acusar a alguien de preparar incluso sus momentos más vulnerables. Sin embargo, Morgan reforzó su argumento mostrando fragmentos de otras entrevistas en las que Meghan relataba historias similares siguiendo patrones casi idénticos, las mismas pausas en los mismos lugares, expresiones faciales repetidas en instantes clave, un estilo de narración prácticamente calcado. Cuando se observa ese material de forma comparativa, cuando se ve la misma historia contada varias veces con la misma coreografía emocional, la impresión de espontaneidad empieza a diluirse y da paso a la idea de un guión cuidadosamente construido. Las afirmaciones sobre las náuseas del embarazo frente a las apariciones públicas terminaron convirtiéndose casi en un meme. En Internet, usuarios comenzaron a montar sus propios vídeos comparativos emparellando citas de entrevistas con imágenes de eventos celebrados el mismo día. La red disfruta encontrando incoherencias y una vez que Morgan abrió esa puerta, muchos otros se animaron a cruzarla con ejemplos, análisis y observaciones propias. Lo que más parecía incomodarle y lo que conectó con una parte importante del público fue la sensación de que una experiencia real y delicada estaba siendo utilizada como recurso narrativo. Que las dificultades auténticas que viven muchas mujeres durante el embarazo podían estar siendo exageradas o administradas con fines dramáticos en lugar de vivirse con naturalidad. Porque si alguien atraviesa un malestar genuino, ese malestar no desaparece según haya o no cámaras delante. Los síntomas no se activan ni se desactivan en función del público. Esa contradicción fue el eje al que Morgan regresó una y otra vez. A partir de allí el análisis tomó una dimensión más amplia. Para él no se trataba solo de señalar fallos por espectáculo o por provocar polémica, sino de algo más profundo. Planteó la idea de que la maternidad había sido utilizada como una herramienta estratégica, un mecanismo para controlar el relato y neutralizar cualquier cuestionamiento. Es una acusación fuerte, pero Morgan la desarrolló de un modo que al menos obligaba a mirarla desde otra perspectiva. Su razonamiento era el siguiente: al convertir el embarazo y la maternidad en el centro visible y emocional de su imagen pública, Meghan habría construido una especie de escudo. ¿Quién se siente cómodo cuestionando a una mujer embarazada? ¿Quién se atreve a criticar a una madre reciente? Culturalmente estamos programados para reaccionar con comprensión y protección. Y según Morgan, esa reacción era precisamente la que se estaba utilizando. Colocar la maternidad en primer plano hacía que cualquier señalamiento de inconsistencias o comportamientos discutibles pudiera interpretarse como un ataque cruel contra una figura vulnerable. Observaba cómo cada vez que surgían preguntas incómodas sobre fechas, gastos, trato al personal o dinámicas internas del palacio, la respuesta pública tendía a girar en torno a la idea de que ella estaba embarazada o acababa de ser madre y estaba pasando por un momento difícil. Esa explicación se convertía en un comodín que dejaba todo lo demás fuera de los límites del análisis.
Morgan insistía en que al menos al principio esa estrategia fue muy eficaz porque la mayoría de la gente quiere mostrar empatía y dar margen a quienes atraviesan una etapa así. Pero luego introdujo el papel de Harry y allí el panorama se volvió todavía más complejo. Harry llevaba años construyendo la imagen del esposo protector del hombre marcado por la tragedia de su madre y decidido a impedir que la historia se repitiera. En cada entrevista y en cada declaración la narrativa giraba en torno a proteger a su familia de las mismas fuerzas que según él habían destruido a Diana. A primera vista esa postura parecía noble. Sin embargo, Morgan empezó a preguntarse si esa protección respondía a amenazas reales o a relatos cuidadosamente fabricados. Según los documentos de planificación que habrían salido a la luz, Harry habría dado instrucciones contradictorias al personal sobre cómo comunicar los detalles del embarazo. Un día se decía una cosa, al siguiente se pedía no mencionarla, luego se solicitaba ajustar la cronología a una versión concreta. De acuerdo con esas informaciones, lo que se comunicaba internamente no siempre coincidía con lo que se mostraba al público. Morgan machacó ese punto con insistencia, sugiriendo que la falta de coherencia no era casual sino parte de una gestión calculada del relato. Si realmente estás protegiendo a tu esposa de un maltrato auténtico, el relato suele mantenerse coherente y firme. Pero cuando lo que se está defendiendo es una versión cuidadosamente construida de los hechos, las grietas empiezan a aparecer. Es en ese punto donde surgen las contradicciones. Y allí fue cuando Pierce lanzó la frase que encendió el debate público: o bien ella no fue completamente sincera con Harry desde el principio, o ambos participaron conscientemente en la elaboración de un relato común. La sugerencia es dura porque deja de tratarse de una sola persona lidiando con la presión del palacio y un embarazo y pasa a insinuar una colaboración activa entre dos personas para fabricar una imagen pública que no coincidía con la realidad privada. Él lo llamó una asociación narrativa y una vez planteado así muchas piezas comenzaron a encajar para quienes observaban el caso con atención. Desde ese ángulo, detalles que antes parecían aislados empezaron a cobrar sentido: el momento exacto de cada anuncio, los pequeños cambios en los datos cada vez que se repetía la historia, la selección de información que los colocaba siempre en el papel de víctimas mientras se omitían elementos que habrían complicado ese retrato. También el uso estratégico del argumento de la maternidad cada vez que aumentaban las críticas. Todo comenzó a verse menos como una serie de coincidencias y más como una operación calculada. Lo que terminó de reforzar esa impresión fue la reacción, o más bien la falta de ella, por parte del palacio. La familia real no salió apresuradamente a desmentir las acusaciones concretas sobre incoherencias y documentos internos. No hubo comunicados aclaratorios ni intentos de corregir el relato. Simplemente dejaron que el silencio se impusiera. Y esa ausencia de respuesta generó todavía más preguntas. Quienes seguían el asunto se preguntaban por qué, si un miembro de la familia estaba siendo falsamente acusado de exagerar o manipular su experiencia de maternidad, no se decía nada para protegerla. El mutismo del palacio, sumado al silencio de Meghan y Harry y al repliegue de aliados famosos que antes la defendían con entusiasmo, construyó una sensación inquietante. Tal vez no había una defensa sólida que ofrecer. Tal vez las incoherencias eran reales, los documentos reflejaban lo que ocurría tras bambalinas y la historia presentada al público había sido cuidadosamente ensamblada. Una vez que esa duda se instala, empieza a contaminar todo lo demás que se ha dicho y hecho. Ahí es donde muchos se quedaron atascados después de que aquella frase se volviera viral. Si esto no encalla, ¿qué otras cosas tampoco lo hacen? Y esa pregunta es la que persiste cuando se observan todas las piezas juntas. Porque al final no se trató de un ataque mediático coordinado ni de una conspiración del palacio para destruir una reputación. Las fisuras surgieron desde dentro del propio relato, de las inconsistencias que la gente empezó a notar al comparar palabras con hechos. Todo comenzó con observaciones simples: un plan de parto en casa que se transformó en un nacimiento hospitalario sin explicación clara. Fotografías donde el vientre parecía cambiar de forma de una semana a otra de manera llamativa. Apariciones públicas que no encajaban con las descripciones de un embarazo extremadamente difícil. Nada de eso nació de filtraciones palaciegas ni de campanas organizadas. Surgió de personas que simplemente compararon lo que se decía con lo que podían ver. Después aparecieron las notas de programación supuestamente revelando una realidad muy distinta detrás del escenario,
personal trabajando horas extra para cumplir peticiones mientras el relato público hablaba de abandono y soledad. Visitas médicas registradas en días en los que ella fue fotografiada en lugares completamente distintos. Al unir todos esos elementos, para muchos observadores la historia dejó de parecer una sucesión de malentendidos y pasó a verse como un rompecabezas que pieza a pieza empezaba a mostrar una imagen muy diferente a la que se había contado. Se habló de varias versiones del anuncio del nacimiento redactadas con antelación y aún así la cronología seguía sin encallar por más veces que se repitiera. Lo inquietante o fascinante según se mire es que no se trata de interpretaciones subjetivas. No estamos discutiendo sensaciones ni si alguien se sintió acogido ni si la cultura del palacio era más o menos cálida. Aquí entran en juego fechas, lugares, comunicaciones documentadas y pruebas fotográficas. O las fechas coinciden o no coinciden. O ella estaba donde dicen los registros o no lo estaba. O existen los memorandos del personal con el contenido que se afirma o son una invención. Con este tipo de datos objetivos el margen para la ambigüedad es mínimo. A todo ello se suma la reacción o más bien la ausencia de ella. No hubo comunicados que abordaran las acusaciones concretas ni correcciones de la línea temporal ni explicaciones que aclararan las contradicciones. Solo silencio. Silencio por parte de Meghan, de Harry, de las amistades famosas que antes la apoyaban con entusiasmo e incluso del propio palacio. Ese mutismo dejó espacio para que la duda creciera y las preguntas se multiplicaran. Incluso quienes habían sido defensores acérrimos empezaron a preguntarse si las cosas eran tan simples como habían creído al principio. Morgan construyó todo su alegato señalando esas incongruencias y preguntando por qué nadie parecía dispuesto a afrontarlas de frente. Se le puede ver como alguien valiente por formular preguntas incómodas o como una figura con cuentas pendientes, pero su planteamiento central resulta difícil de ignorar. Cuando un relato cambia según quien pregunte o en qué momento, cuando la cronología se adapta a distintas narrativas y los hechos documentados no encallan con las declaraciones públicas, es legítimo examinarlo. No se trata de crueldad, misoginia ni injusticia. Se trata de coherencia. Lo que realmente atraviesa todo el ruido mediático es la erosión de la confianza pública. Cuando la gente siente que le han vendido una versión de los hechos que no resiste un análisis riguroso, empieza a cuestionarlo todo. Las declaraciones en entrevistas, las acusaciones sobre el trato recibido en el palacio, la historia completa de haber sido empujados fuera por circunstancias hostiles. Una vez que la base se agrieta en un punto, es natural que surja la sospecha sobre el resto. Y ahí está el verdadero daño. No se limita a cronologías de embarazo, fotos del vientre o notas de agenda. Tiene que ver con la credibilidad. Cuando ésta se pierde y cada palabra empieza a leerse con escepticismo en lugar de empatía, recuperarla resulta extremadamente difícil. Cada afirmación futura se analiza con lupa, cada nuevo relato se contrasta con inconsistencias pasadas y el beneficio de la duda desaparece. Toda esta situación también plantea interrogantes más amplios sobre cómo consumimos las narrativas de las celebridades. ¿Hasta qué punto aceptamos algo sin cuestionarlo solo porque es emocionalmente potente? ¿Cuándo corresponde pedir pruebas en lugar de ofrecer apoyo incondicional? ¿Dónde está la línea entre mostrar comprensión y legitimar un relato construido que quizá no sea del todo veraz? Morgan cerró su análisis con una observación sencilla pero contundente, casi como un golpe final. No estaba pidiendo empatía, la estaba fabricando. Se puede considerar esa conclusión excesiva o injusta, pero el fondo del argumento resuena porque las experiencias auténticas no necesitan múltiples versiones. La vulnerabilidad real no viene acompañada de cronogramas contradictorios ni de planes estratégicos de lanzamiento. Con el tiempo las cosas tienden a salir a la luz incluso cuando han sido enterradas bajo narrativas cuidadosamente diseñadas y silencios calculados. Ya sea este el inicio del declive de la credibilidad de Meghan o solo otro capítulo de una historia prolongada, lo cierto es que el panorama ha cambiado y ahora todo está siendo reevaluado bajo una nueva mirada. Ahora la gente observa con mucha más atención. Y una vez que empiezas a mirar de verdad resulta casi imposible dejar de notar las grietas. Las cosas suelen salir a la superficie tarde o temprano, incluso cuando han sido enterradas bajo relatos cuidadosamente construidos y silencios estratégicos. Ya sea que esto marque el principio del fin de la credibilidad de Meghan o simplemente represente otro capítulo dentro de una historia que parece no terminar, hay algo indiscutible: hoy el escrutinio es mayor que nunca.
Y cuando el foco se intensifica, las fisuras se vuelven cada vez más visibles. Por eso la pregunta queda en el aire. ¿Crees que Pierce tiene razón en sus planteamientos o que todo esto ha sido exagerado hasta el extremo? Me interesa saber qué opinas. Déjalo en los comentarios porque si los leo y quiero conocer tu punto de vista. Y si llegaste hasta aquí adelante, pulsa me gusta. Ayuda más de lo que imaginas. No olvides suscribirte y activar las notificaciones porque seguiremos explorando historias como esta, aquellas en las que las piezas no encajan del todo como deberían. Créeme, no quieras perderte lo que viene después. Nos vemos en el próximo, vemos en el próximo, vemos en el próximo, vemos en el próximo, vemos en el próximo.